Listo, pues gracias a Dios nos permite comenzar con números. Ya hemos avanzado con Génesis, con Éxodo, desde que comenzamos con el estudio. Y pues estamos en números recordando todavía que estamos en el contexto de la Torá, del Pentateuco, de la ley, que lo debemos ver no como textos pues como diferentes o separados, sino como un mismo tomo que se divide en 5 capítulos. En este momento vamos a entrar al capítulo 3. El capítulo 3 es uno de los libros para mí más trágicos de la escritura, porque nos muestra cómo Dios trata con su pueblo cuando éste fracasa en confiar en él. Entonces, números, ahorita vamos a ver un poquito de los temas y todo esto, pero lo puedes conceptualizar como desobediencia y castigo. Nos va a hablar mucho Dios de ese tema en este libro. Entonces, como siempre, cuando comenzamos un libro del Antiguo Testamento, comenzamos por el título, y en la Septuaginta, pues es el título que tenemos acá. ¿Y de dónde viene este título? Que tiene que ver tal vez con las matemáticas, números. Si se fijan, el capítulo 1 nos va a dar todo un censo de cuántas personas, cuántos hombres habían en la comunidad. Entonces de ahí vienen números, como se dan cuenta, son puras cantidades. De ahí viene el título de la Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo y es la que Cristo cita cuando la cita en los evangelios. En el hebreo, el nombre no es el que tenemos acá, sino simplemente es en el desierto de y habló Jehová. O sea, porque recuerden que los hebreos usan las primeras como palabras de un libro para ponerle, vamos, el nombre al libro. La fecha de los hechos que nos va a narrar este libro va más o menos del 1445 a.C. hasta el 1405 a.C., aproximadamente 40 años. Números no es un libro cronológico, es decir, nosotros cuando escribimos algo generalmente vamos desde lo primero hasta lo final. Por ejemplo, yo nací en tal año y luego tuve 5 años y fui al kinder y vas progresando cronológicamente. Los judíos no. Vamos a darnos cuenta que mezclan ahí en los capítulos cosas que pasaron primero y las ponen después, y luego nos cuentan cosas que pasaron después y las ponen primero. No es un libro estrictamente cronológico. ¿Quién es el autor? El autor ya lo conocemos, se llama Moisés. ¿Ok? Ah, no, perdón, o sea, creo que les dije que vamos en el tercer capítulo, vamos en el cuarto, porque ya vamos 3, vamos en el cuarto, ¿ok? Cuarto libro del Pentateuco, Números. Entonces, pues ya sabemos quién es el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y Moisés es quien escribió este libro. Recordamos que Números tiene que ver con los censos que se registran al principio y al final del libro, en el capítulo 1 y en el capítulo 26. ¿Ok? Entonces, el tiempo más o menos aproximado de lo que nos narra aquí son 38 o 40 años, que es el tiempo que Israel está peregrinando en el desierto. Una vez que Dios los saca de su esclavitud en Egipto, ellos permanecen peregrinando casi 4 décadas, sin rumbo en el desierto. Y en Números vamos a aprender por qué. ¿Ok? Es muy importante. Digo, y aquí vamos en Números, no voy a irme como en orden de los capítulos, sino voy a estar brincando. Pero es muy importante algo. El capítulo 1 nos va a hablar del registro de las tropas de Israel. Un año después de la salida de Israel de Egipto, o sea, esto tiene que ver un año después del Éxodo, nos dice claramente cuando pasó esto, un año después del Éxodo, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo que ya estaba constituido en el desierto de Sinaí. Ellos seguían en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y por sus familias, anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. ¿Ok? Entonces, me van a hacer un censo de los hombres que pueden pertenecer a mi ejército. 20 años para arriba, los van a dividir por clanes y familias, por tribus, y me van a poner cuánto hay de cada
de cada uno. Entonces, cuando leen el capítulo 1, pues aquí nos va a decir la tribu, quién es el jefe, la tribu, quién es el jefe, etcétera, etcétera. Luego ya nos va a decir cuántos había de cada tribu. Eso lo van a leer ustedes. Voy a enfatizar algo. En total sumaban 603,550. ¿Ok? Entonces, por eso es que se estima que en realidad la población de judíos totales, contando mujeres, niños, etcétera, que estaban aquí eran 2,5 millones. Pero los puros hombres de 20 años para arriba, que eran aptos para la guerra, o sea, los hombres fuertes, o sea, fueron 603,550. Por eso se dice que de Egipto Dios sacó a 600,000 hombres, ¿ok? Sin contar a las mujeres y a los niños. Bueno, esto es importante. Aquí nos quedamos con este número. Les voy a adelantar un poco qué pasa en números. El pueblo de Israel enfada a Dios. El pueblo de Israel desobedece a Dios. El pueblo de Israel prueba a Dios muchas veces. El pueblo de Israel muestra su incredulidad a las promesas de Dios. Y hay una instancia que la vamos a ver, está por ahí del capítulo 11, me parece, la vamos a ver. Dios les ordena, bueno, pues es tiempo de entrar a la tierra prometida, ¿no? Pasen, vayan, conquisten, yo se los he entregado, Dios les dice, yo estoy con ustedes, se acabó, vayan, o sea, es una orden. Ellos envían unos espías, o sea, gente más o menos que vea cómo es por allá Canaán, regresan y lo único que hacen es decir, no vamos a poder con ellos, tienen armas, son mucho más fuertes, o sea, nos van a masacrar, no vamos a poder con ellos. Hay dos espías que dicen, ¿sabes qué? Dios ya nos los entregó, Dios nos dijo que vayamos, Él va a estar con nosotros, vamos a confiar en Él, vamos a entrar. No lo hacen, el pueblo se queja, Dios se enoja, ¿ok? Y entre las quejas que le da el pueblo a Moisés, bueno, otra vez es contra Moisés y contra Dios, tú nos has traído aquí para matarnos, estaríamos mejor en Egipto, etcétera, etcétera, lo que siempre le dicen, y nos has traído aquí para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y entonces Dios se enoja mucho, lo vamos a ver con detalle cuando, o sea, bueno, pues cuando lleguemos ahí nada más estoy armando como un marco. Y cuando pasa esto, Dios se enoja mucho y le dice, ¿sabes qué? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Los voy a poner a dar vueltas en el desierto sin sentido y sin rumbo durante 40 años. O sea, lo único que voy a esperar es a que toda esta primera generación, a que todos estos hombres que contamos aquí, 603,550, se mueran. Y que, o sea, y sus cadáveres queden tendidos en el desierto por su incredulidad. Y después a los niños a los que ustedes dijeron que se iban a morir, yo los voy a introducir a la segunda, de broma, o sea, yo los voy a introducir a la tierra prometida y es la segunda generación de Israel, que en este momento son niños. ¿Ok? Esto porque es relevante, porque todo números nos va a estar hablando del tiempo que Israel vaga sin rumbo en el desierto. Muchos cristianos saben que los judíos dieron vueltas por el desierto durante 40 años, pero muchos cristianos, porque no leen su Biblia, creen que lo hacían tal vez porque no sabían cómo llegar a la tierra prometida o que tenían que hacer varios viajes. Eso fue simplemente porque se rebelaron contra Dios. Dios los castiga diciendo, ustedes no van a entrar, los voy a poner a dar vueltas hasta que se mueran y luego meto a sus hijos. Ahora, bríncate a números 26, me parece que es, números 26. Y aquí ya tienes otro censo al final de los 40 años, pero esto ya es de la segunda generación, de los que en el primer censo eran niños. ¿Ok? Dios vuelve a contar a los que eran niños, ya crecieron, ¿no? En este segundo censo y nos vuelve a dar todas las cantidades, tribu por tribu, son las mismas instrucciones, etcétera, etcétera, y llegamos, quiero enfatizar el total. En resumen, las tropas registradas de todo Israel sumaron 601,730. O sea, prácticamente lo mismo. Eran 603,500, aquí son 601,730. Prácticamente lo mismo. Lo que el autor me está diciendo acá y lo que Dios hace al mostrarnos un censo al principio y un censo al final del libro, es decirnos, si bien castigué a la primera generación por su incredulidad y quedaron tumbados en el desierto, ni aun la desobediencia de este pueblo puede afectar mis promesas ni mis planes. Así que yo los repuse a todos prácticamente. A todos los que murieron, a todos esos yo los repuse.
Dios hizo que en el desierto se murieron más de 600,000 hombres y nacieron 600,000 hombres. O sea, el punto es, al final, cuando ya estás en la segunda generación, que es la que sí entra en la tierra prometida, Dios repuso a los cadáveres que se murieron. Eso quiere decir, no se afectan las promesas de Dios por la incredulidad del hombre. Esto es algo interesante que a veces perdemos de perspectiva, porque hay un censo al principio y un censo al final. Recordemos que el Pentateuco, y Números incluido, está escrito para la segunda generación de judíos, que ellos sí están a punto de entrar a la tierra prometida, y hay un propósito por el cual se está escribiendo este libro, y es un testimonio que Moisés le da a la segunda generación del por qué ellos vieron morir a sus padres en el desierto. O sea, ¿saben por qué esta primera generación se quedó tumbada y ustedes vieron que murieron sus padres en el desierto y no entraron a la tierra que Dios prometió? Por su desobediencia. Y lo deja Dios como un ejemplo para que ellos eviten la misma suerte que la primera generación. Recordemos, la audiencia original de Números es la segunda generación de judíos que están a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Hasta acá tiene alguna duda? No. 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 Entonces, en Números vamos a encontrar las consecuencias del pecado, cómo Dios juzga y castiga el pecado, pero también la fidelidad de Dios a su pacto. Recordemos cuál pacto, el pacto con Abraham. Bueno, si nos queremos ir todavía mucho más atrás, el pacto con Adán, ¿no? Ahí en Génesis 3:15, donde después de la caída Dios promete que va a mandar a un descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Ellos creen y desde ahí las generaciones piadosas están rastreando quién iba a ser este descendiente. Y luego Dios reafirma ese pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera, etcétera. Entonces Dios es fiel a sus promesas. Ni aún un pueblo contumaz y un pueblo rebelde y un pueblo terco puede frustrar sus promesas. Pero Dios castiga el pecado. Y también Números nos va a estar hablando mucho de la necesidad de la obediencia para disfrutar las promesas de Dios en este contexto del pacto con Moisés, del pacto sinaítico o mosaico. Recuerden que las promesas de Dios en este contexto de pacto eran promesas nacionales y como lo vimos en la sesión pasada, las estipulaciones pactuales, cuando eran cumplidas, daban lugar a bendiciones pactuales de prosperidad, de riqueza, de no enfermedades, etcétera, etcétera, en este contexto. Como principio general, lo que decíamos es que si bien ya Dios no nos promete eso a nosotros, sí hay un principio general que Dios bendice la obediencia de sus hijos y también un principio general que Dios castiga el pecado de sus hijos. Entonces, los temas claves acá en Números van a ser la santidad de Dios. La santidad de Dios, Dios viviendo en medio de su pueblo, y justo esa santidad de Dios es la que demanda que su pueblo actúe con reverencia y con obediencia. También un tema clave junto a la santidad de Dios es la fidelidad de Dios. Fue lo que les decía ahorita, que a pesar de la rebelión de Israel, Dios cumple sus promesas. Y por eso el que te ponga un censo al principio y un censo al final para el lector que está poniendo atención es, oye, son prácticamente los mismos. Eran 603,500 y al final hay 601,730. Dios repuso completamente a la generación que se murió por desobediente en el desierto. Es decir, su desobediencia, si bien la voy a castigar, no va a afectar mi promesa. También tema clave en Números, el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. ¿Qué consecuencias trae la incredulidad? Y la incredulidad es uno de los mayores pecados. Y cuando leamos estas instancias donde el pueblo judío fue tan incrédulo, siempre vamos a estar tentados a decir, qué bárbaro, qué cuates más incrédulos, ¿no? No es posible que después de haber visto todo lo que vieron fueran así, pero tengamos cuidado porque muchas veces nosotros somos como ellos, no nos damos cuenta porque nuestro pecado nos ciega, pero somos como ellos. Sin embargo, aquí vamos a ver la incredulidad y la desobediencia y cómo estos conducen al juicio y a la pérdida de bendiciones de Dios, ¿no? También un tema aquí central va a ser la mediación que Moisés tiene como un tipo de Cristo, y ya vimos lo que es un tipo y un antitipo, una sustancia, una sombra y una sustancia, que Moisés como un tipo de Cristo va a mediar entre Dios y el pueblo
y muchas veces es Moisés como mediador entre Dios y el pueblo el que digamos, apacigua el juicio de Dios y la severidad del juicio de Dios como que se atenúa. Y también vamos a ver un tema clave de la soberanía de Dios, como Él controla absolutamente todo por medio de su providencia. Entonces Él guía, Él disciplina a su pueblo y muestra cómo Dios controla absolutamente todo en la historia. Si ustedes quieren ver más así, más focal la soberanía de Dios, cuando lean los profetas se van a dar cuenta cómo Dios declara su absoluto control sobre absolutamente todos los pueblos, ¿no? Entonces, el contexto histórico, un poco, ya lo sabemos, Israel continúa en el desierto, está ahí en el monte Sinaí, está preparándose para cruzar el desierto y entrar en la tierra prometida. Dios ya los sacó de su esclavitud en Egipto y ahora los va a llevar a la tierra prometida. Son muchos, como les dije, 2,5 millones aproximadamente contando mujeres y niños. Eh, y el hecho de que pudieran sobrevivir en el desierto 2,5 millones de personas durante un tiempo muestra el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está sosteniendo a 2,5 millones de personas en un desierto donde no hay nada. Pero recordemos que Dios les manda el maná y Dios les manda las codornices y Dios les da agua, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces Dios está probando a su pueblo en el desierto. Dios está probando a su hijo Israel en el desierto. La pregunta va a ser, ¿Israel como hijo de Dios en el desierto pasó la prueba o no la pasó? Y la realidad es que no, se quejaron. Luego vino un segundo hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios Jesucristo, que cuando van ustedes a Mateo 4, van a ver que fue probado en dónde. Creo que es Mateo 4, en el desierto, es la tentación. Cristo fue probado como Israel en el desierto, pero a diferencia de Israel, él sí triunfó. Y él sí fue fiel y él sí mostró la obediencia y la reverencia a Dios y a su palabra que este pueblo contumaz no mostró. Entonces, es un poco por cuanto al contexto histórico del libro. Ahora, siempre vemos un tema, o sea, cómo lo definimos como tema. Y como tema yo definiría este libro como le puse aquí, vamos, en las fotitos que vienen en los videos, es de desobediencia y castigo. El tema central es desobediencia y castigo. ¿Ok? El propósito del libro es Israel, como ya lo vimos, desobedeció a Dios, no confió en Dios, fracasó en esta prueba del desierto que Dios le está dando a su pueblo y fue mortalmente disciplinado por Dios. Y cuando digo mortalmente, fue mortalmente disciplinado por Dios. La rebelión de los judíos trajo como juicio la muerte. Sin embargo, este fracaso del pueblo, como ya lo estamos viendo en el segundo censo del final del libro, no frustró para nada el plan soberano de Dios ni el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Ok? Un resumen así muy genérico y muy rápido del libro. Son 27 capítulos, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente, pero lo vamos a ver. Un resumen, Dios está tratando de conducir, bueno, no es como que está tratando, voy a corregir eso porque Dios no es como que trata algo, Dios cuando quiere hacer algo, Él simplemente lo hace. Él lleva a su pueblo del desierto a la tierra prometida y les está probando para que su pueblo confíe en Él. Entonces, primero, lo que vamos a ver, o sea, vamos en números 1, los cuenta, a ver cuántos son los guerreros, todo esto. Luego en el capítulo 2 les da la formación como de combate y cómo es como que van a estar estructurados, dónde se va a localizar cada tribu, etcétera, etcétera. Y luego les manda algunas pruebas para ver si van a confiar en él. Y tristemente, incluso después de haber visto todo el poder de Dios en las plagas de Egipto, porque lo vieron, el poder de Dios cuando les abre el mar, porque lo vieron, cuando les dio maná, codornices, agua, etcétera, porque lo vieron, después de haber visto la gloria de Jehová en el desierto, el pueblo, en lugar de confiar, se queja. Y lo vamos a ver, se quejan, se quejan, se quejan. La queja
Es uno de los pecados más reiterativos del pueblo judío. Y Dios responde a la queja mortalmente. Esto también nos sirve a nosotros, porque cuando nosotros nos quejamos de las providencias de Dios o nos quejamos de las pruebas de Dios, estamos siendo como este pueblo. Dios no espera que nosotros nos quejemos, Dios no nos manda a quejarnos, Dios nos manda a confiar en Él, porque nos ama y Él sabe lo que está haciendo. Pero cuando en nuestro corazón hay queja, la queja es uno de los pecados más prevalecientes entre los cristianos y es uno de los pecados que Dios más. Como lo sabemos, porque mató a los que se quejaron. ¿Okay? Pero el pueblo se sigue quejando y entonces dicen que ellos prefieren regresar a Egipto, ser esclavos del faraón, en lugar de servir a Jehová aquí en el desierto. Y entonces el pecado del pueblo judío llega al colmo, como les platiqué y lo vamos a ver después, cuando deciden no entrar en la tierra prometida. O sea, dicen, no, no vamos a ir porque los 10 espías ya nos dijeron que hay muchos gigantes en Canaán, que está complicado, fueron 12, 10 nos están dando un pésimo reporte, nos dicen que no hay que ir, así que no vamos a obedecer. La orden de Dios era marcha y entra, y ellos dijeron no. Y entonces, ahí, como resultado, Dios los sentenció. Todos, salvo dos personas, iban a morir en el desierto y no entrarían en Canaán. Cuando tú llegues ahí, te vas a dar cuenta que de los 600,000, eran 603,500, solamente dos entraron a la tierra prometida, de esa primera generación. Solo dos. Los demás se quedaron tirados en el desierto. Vamos a ver quiénes fueron. Esos dos fueron Josué y Caleb. ¿Ok? Porque ellos fueron los espías que básicamente dijeron, oye, no importa si Dios nos dijo que vamos, pues vamos, Él está con nosotros, vamos a confiar en Él. El pueblo dijo no. Esta rebeldía tan fuerte, más o menos, pasó 6 meses después de que edificaron el tabernáculo y 1 año y medio después del éxodo. O sea, es como 6 meses posteriores a este censo de acá. ¿Ok? Luego, una vez que Dios los sentencia, se van a dar cuenta que Números no nos habla de los 37 años que pasaron como sin mucho detalle. O sea, como que Dios le sentencia y luego hay 37 años de vacío en el libro, mientras la generación se está muriendo, que es lo que Dios está esperando, que todos se mueran. Pero pero hay 37 años de narrativa que no están, porque nos va a hablar del primer año y medio, ¿no? Y del último año 38 por ahí. Oye, ¿qué pasó en los 37 acá? Nada, silencio. O sea, es como si Dios estuviera diciendo, no vale ni siquiera la pena decir nada de este tiempo. Es inútil lo que hicieron. Dieron vueltas nada más para quedarse muertos en el desierto. No es como que tenían misiones que cumplir, dieron vueltas sin sentido. ¿Por qué? Porque ese es el punto del juicio de Dios. Entonces Dios los pone a dar vueltas durante 37 años, sin mucho detalle, mientras la primera generación se muere. En el año 40, ya a punto de entrar en la tierra prometida, vamos a ver también en Números, y esto es tristísimo, aún Moisés no confía del todo en Dios. Dios le da una orden que tiene 3 elementos, lo vamos a ver. Él solo cumple, me parece, 2. Hay uno que dice lo voy a cambiar y él hace lo que quiere. Y no fue algo grave. No, o sea, digo, así como que grave a la vista humana no lo fue. Y por ese acto de desobediencia pequeñito a nuestros ojos de Moisés, Dios le dice, no vas a entrar. No vas a entrar. Y estás hablando de Moisés, el que lo sacó de Egipto, el que podía entrar y salir de la presencia de Dios en el arca del pacto cuando él quería, el que hablaba con Dios cara a cara. Vamos a verlo. Entonces también nos va a narrar la desobediencia que Moisés tuvo y cómo es sentenciado por Dios con la pena de muerte y no entra en la tierra prometida. Y vamos a ver también que Moisés le estuvo suplicando a Dios que le dejara entrar a la tierra y Dios incluso llega un momento donde le dice, basta Moisés, no me hables más de este asunto. En pocas palabras, lo que te dije es lo que va a prevalecer. A partir de este momento, la segunda generación, que es la audiencia original del Pentateuco, está preparándose para entrar a la tierra prometida, ya no bajo un líder como Moisés, que está por morir aquí al final, sino de Josué, que es quien toma
como, vamos, el liderazgo del pueblo. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos un pequeño resumen de lo que trata Números. El bosquejo, como siempre vemos un bosquejo, más o menos cómo dividir, vamos, el libro para que nuestra mente medio lo pueda tener ahí claro. Lo puedes dividir en dos partes. O sea, creo que está como muy sencillo este bosquejo, está en dos partes. La primera parte corre del capítulo 1 al 25 y es la primera generación en el desierto. Así. Del 1 al 25 es la primera generación en el desierto y del 26 al 36, tiene 36, es la segunda generación en los campos de Moab, los campos enfrente del río Jordán, enfrente de Jericó, donde ya están a punto de entrar y conquistar Jericó, lo cual vamos a leer en Josué. Entonces, así como una división primera es la primera generación, la segunda generación. La primera generación en el desierto, la segunda generación ya enfrente de Jericó, en los campos de Moab. Del 1 al 25 y del 26 al 36. ¿Ok? Entonces, básicamente, luego, si quisieras un bosquejo más detallado, esa primera parte del 1 al 25 de la primera generación en el desierto, lo puedes dividir en del 1 al 10, tiene que ver con la obediencia del pueblo en el Sinaí, luego del 11 más o menos al 22 con la desobediencia en el desierto, y el capítulo 22 es la rebelión en los campos de Moab. Bueno, como del capítulo 22 al 25. La rebelión en los campos de Moab, luego ya la segunda parte, que es la segunda generación en Moab, en los campos, la puedes dividir en dos partes, la preparación para la conquista, que va del 26 más o menos al 34, y luego la anticipación de la conquista, que va del 34 al 36. Pero eso pues no es como un que lo tengas en la mente, solamente como para que sepas cómo se puede dividir el libro. Este es un bosquejo más exegético, más que tiene que ver con el texto. Luego también hay un bosquejo que generalmente nunca toco con ustedes, que es el homilético, que tiene que ver cómo predicar el libro, pero acá creo que vale la pena porque no es tan complicado. Desde una perspectiva homilética, quiero decir de predicación del libro, puedes dividir su libro en tres partes. Uno, la preparación de la primera generación. Dos, el fracaso de la primera generación. Y tres, la preparación de la segunda generación. La preparación que tiene que ver con la primera generación va del 1 al 10, el fracaso de la segunda generación del 11 al 25 y la preparación de la segunda generación del 26 al 36. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto en números? No. ¿No? No. Muy bien. Entonces vamos ahora sí a números 1. No lo vamos a leer palabra por palabra porque solo nos vamos a estar, digamos, enfocando en los capítulos más claves y pivotales, como ya saben que funciona en el Antiguo Testamento. Sin embargo, okay, el capítulo 1 ya lo platicamos, ya lo vimos, es el censo y la preparación para la guerra, ¿no? Entonces, si vamos a resumir así básicamente, el capítulo 1 es Dios está organizando a su pueblo, ¿ok? Censándolo para marchar hacia la tierra prometida. No es solo el censo para los judíos un registro como numérico, sino las personas que aparecen en el censo se están básicamente consagrando para el servicio a Dios. ¿Ok? Eso lo vas a poder leer en el capítulo 1. Aquí vienen las cantidades, es lo que veamos ahorita, cuántos sabían. Estos son solamente hombres de 20 años para arriba que eran aptos para la guerra, insisto, sin contar las mujeres y los niños. El capítulo 2 tiene que ver con la organización o la disposición del campamento. Entonces, como el tabernáculo, digamos, y lo vimos ya, vamos en Éxodo, el tabernáculo estaba en el centro del campamento y todas las tribus acampaban alrededor, ¿no? Y aquí nos va a decir quiénes van a ir, vamos al oriente, quiénes van a estar tal, todos los números, etcétera, etcétera, quiénes van a estar al sur, cuáles tribus van a estar al sur y la cantidad que tiene cada tribu. Esto lo van a leer acá. Esto básicamente lo que nos muestra es que al final, cuando el tabernáculo está en el centro, ¿no? Dios muestra que cuando Él vive entre su pueblo, Dios debe ser el centro de la vida de su pueblo. O sea, no es, digamos, ocioso que el tabernáculo estuviera en el centro y las tribus alrededor.
Dios lo pudo haber organizado de cualquier otra manera, pero Él lo hizo así porque quería que entendieran que en medio de su pueblo estaba morando la presencia especial de Dios. Y entonces, por eso ya leímos Levítico, cómo es que debemos vivir cuando un Dios santo vive en medio de nosotros. Y eso también se aplica a nosotros como cristianos hoy. Dios debe ser el centro de nuestra vida. La santidad de Dios nos exige que su presencia sea central en nosotros. El cristiano experimenta la presencia de Dios mucho más de lo que la experimentaron ellos, porque aquí era un lugar externo, que era el tabernáculo indicado, pero hoy tú tienes a Dios viviendo dentro de ti en la persona del Espíritu Santo, si es que eres creyente. Entonces, esa presencia de Dios en tu vida debe ser central, ¿ok? Eso más o menos lo van a leer en el capítulo 2. Luego el capítulo 3, capítulo 4 tiene que ver con los levitas y con el sacerdocio, ¿no? También es una explicación de cómo estaban separados por clanes, cuántos habían, a qué se iba a dedicar cada uno. Esto ya lo vimos también, vamos, en Éxodo, ¿no? Entonces esto lo van a encontrar en el capítulo 3 y el capítulo 4. Son, digo, vamos, esto tiene que ver con los levitas todavía, ¿no? Y también era un censo. Aquí registran los nombres de los miembros de la división tal. Era un censo, pero digo específicamente de la tribu de Leví, que al final eran los que servían en el tabernáculo, y dentro de esa tribu estaba una familia, que es la familia sacerdotal, es la familia de Aarón. ¿Ok? Aquí viene el registro, etcétera, etcétera. Luego, el capítulo 5 nos damos cuenta que hay cosas que como que se repiten, que estaban en Levítico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ordenar al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad en la piel o flujo, o quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. O sea, esto tiene que ver con la pureza ceremonial, ¿ok? O sea, y deben de sacarlos del campamento. Dice, sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. O sea, Dios otra vez nos está mostrando en esta sección que su santidad requiere la pureza de su pueblo. Aquí en este contexto inmediato y en este contexto histórico era estas personas que son ceremonialmente impuras, y ya vimos cómo podían llegar a hacerlo. Eso lo vimos mucho en Levítico, por enfermedades en la piel, en el pelo, por moho, en las casas, en las telas, o sea, bueno, por muchos motivos, pero toda persona que es ceremonialmente impura, sácala del campamento. ¿Por qué? Porque mi santidad demanda pureza. ¿Ok? Esto lo vas a seguir viendo acá. No, no nos vamos a detener mucho en estos capítulos, porque otra vez son capítulos que, que ya se mencionaron, digamos, vamos al Levítico, y yo quiero enfatizar la parte del libro que creo que es como el punto pivote de todo, que es cómo la desobediencia y la incredulidad del pueblo traen para sí mismos el juicio severísimo de Dios. Pero bueno, si quieren acá ver esto rápido, nada más, esto es muy, muy interesante. El Señor le dijo a Moisés del pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido, y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó, aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarlo al sacerdote. Es decir, una mujer engañó a su esposo sin que nadie lo supiera, pero el esposo algo sospecha, tiene celos, no sabe qué pasó, la tiene que llevar al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de 2 kilos de cebada, etcétera, etcétera. Aquí nos dice cómo debe hacerse con esta ofrenda. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Entonces, como no hay pruebas y no hubo testigos, pero hay alguien que lo ve todo, es Dios, van a presentar a la mujer delante del Señor. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente con barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Ponía agua para un uso especial y del tabernáculo tomaba polvo y lo echaba en el agua.
Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a la mujer y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá, si ningún otro hombre ha estado contigo con relaciones sexuales y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te descarriaste siendo infiel a tu marido y te has contaminado con relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. ¿Sabes qué? Como nadie te vio, te voy a dar un agua. Si tú eres inocente, vas a ser inmune a los efectos de esta agua. Pero si eres culpable, cuando tomes el agua, que la maldición de Dios caiga sobre ti. Y el efecto que Dios prometía para estos casos es dejar así estéril a la mujer. Dice, causando que el útero se encoja y que el abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición entra en tu cuerpo y causa que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. Y a la mujer se le exigirá decir sí que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y las lavará para que caigan en el agua amarga y luego hará que la mujer beba el agua que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Ese tipo de cosas son las que el sacerdote tenía que hacer también. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido tiene que presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. Era una manera, era una forma en la cual Dios mostraba si alguien era culpable o no. Era trabajo del sacerdote, que ya vimos, tenía todo un manual, vamos en Levítico, de cómo tenía que actuar. Entonces, esto tiene que ver con la pureza. ¿Okay? Dios demanda pureza en medio de su pueblo cuando Él está viviendo en medio de su pueblo. Capítulo 6 nos va a hablar del voto del nazareo. Vamos a es un tema, digamos, importante porque hay un personaje bíblico que tenía este voto. Y vamos a ver. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, este era un voto especial que así se llamaba Nazareo, y era un voto de consagración al Señor de manera especial, o sea, te vas a consagrar a Dios de manera mucho más profunda. ¿Qué tenía que hacer esta persona? Dejar el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Es decir, no puede tomar alcohol. Para nada puede tomar alcohol porque está bajo un voto del Nazareo. Pero ni siquiera alcohol, sino ni siquiera uva, ni pasas. O sea, nada que pudiera tener alguna relación con el alcohol lo puede consumir. Mientras esté obligado por su voto en Nazareo, no se le permite comer o beber productos que se derivan de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de la uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Otro de los elementos del nazareo era, uno, nada que tenga que ver con la uva, nada que tenga que ver con el alcohol y el cabello largo. No te lo puedes cortar. Esa es una señal de que esta persona es santa y está apartada, consagrada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que cumpla el tiempo de su voto y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. No alcohol, no cortarse el pelo, no tocar cadáveres. Aun cuando la persona muerta sea su propia madre o su hermano o su hermana, no debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito es mientras está consagrado al Señor. Entonces aquí nos sigue diciendo que si alguien cae muerto a su lado, etcétera, etcétera, pero este es un voto especial de no alcohol, no cadáveres, ¿qué más nos digo acá? No alcohol, no cadáveres y no cortarse el cabello.
Hay un personaje en la Biblia que desde antes de nacer se le dijo a sus padres o sea, que sería nazareo. Es decir, que tenía que cumplir todo esto. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿No fue Sansón? Exactamente, fue Sansón. Sansón fue un nazareo, que era un voto especial. Por eso es que él llevaba el cabello largo y se le prohibía cortarse el cabello y se le prohibía tomar alcohol y se le prohibía tomar cadáveres en las manos. Y Sansón violó su voto del nazareo cuantas veces quiso en la vida. Cuando tú examinas su vida, y cuando lleguemos a jueces lo vamos a ver, no era un buen ejemplo Sansón. Era de hecho un pésimo juez. Por eso cuando él dice que su fuerza está en su cabello, no es como que el cabello era mágico y le da fuerza, sino la fuerza está en su voto de nazareo, de consagración a Dios, que Dios le impuso desde antes de que naciera. Por eso cuando se lo cortan es ya definitivamente romper su voto. Y ahí pierde su fuerza. No porque su cabello fuera el que le diera fuerza, sino porque su cabello representaba que era una persona consagrada, pero aún como persona consagrada, que no se acuerdan, lo van a leer, vamos en jueces, dice que mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro muerto. Y se lo cuentas a los niños en la escuela dominical, oye, qué padre, y Sansón, que vio, vamos, un cadáver de un burro y fue por la quijada y mató a los 1000 filisteos. Oye, con eso está violando ya el voto de Nazareo. Con el simple hecho de tocar un cadáver ya violas el voto nazareo y Sansón, al tocar la quijada de un burro muerto, violó su voto nazareo y aparte tomaba mucho alcohol. Pero bueno, este voto de nazareo lo presentan acá, vamos, en números era un voto especial, durante un tiempo especial, donde estabas consagrado especialmente a Dios. Pero a Sansón se lo impuso Dios desde antes de que naciera. Y luego aquí en números 6 viene la bendición sacerdotal, que es bellísima, es importantísima, porque dice entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a quién, al sumo sacerdote, o sea que es su hermano, vamos, Aarón, pero es el sumo sacerdote, y a sus hijos, que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Esta bendición especial solo la podía pronunciar el sacerdocio, nadie más que no fuera el sacerdote o los sacerdotes. ¿Y qué tenían que decir? Era una fórmula y decía que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que el sumo sacerdote y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Entonces tienes a Moisés, que no es sacerdote, pero su hermano Aarón y sus hijos son sacerdotes, el sumo sacerdote es su hermano Aarón, ellos tienen la facultad de bendecir sacerdotalmente al pueblo y cada vez que ellos lo hagan, Dios los voy a bendecir porque los sacerdotes están usando esta fórmula de bendición. Y cuando la Biblia nos dice que Cristo está bendiciendo a los niños que le llevan, que son lactantes, que son bebés de brazos, que son bebecitos, dice en el griego. Cuando Cristo está bendiciendo a los niños, Cristo como sumo sacerdote que nos dice Hebreos que es, y su sacerdocio comienza como lo hemos visto ya en su bautismo de Juan el Bautista, fue su ordenación sacerdotal a los 30 años, como tenía que empezar cualquier sacerdote, fue ordenado por Juan el Bautista, que era hijo de un sacerdote Zacarías. El punto es cuando dice que Cristo bendice a los niños, Cristo está pronunciando esta fórmula de bendición sacerdotal. Esto es bellísimo y esto es importantísimo después para las implicaciones de lo que es el bautismo y cómo administrarlo. Pero esta fórmula de bendición sacerdotal solo la podían usar los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el capítulo 6, básicamente, si lo quieren resumir, es el voto del nazareo. Como ya les dije, es una consagración especial a Dios, mientras que la bendición del sumo sacerdote es el deseo de Dios de subrayar su gracia sobre su pueblo. Ahora no confundamos, ok, vamos al nazareo con Jesús. Él no era un nazareo, él era un nazareno de Nazaret, de la ciudad donde creció. Pero Jesús no tenía el voto del nazareo.
¿Ok? Cristo tomaba alcohol sin ningún problema. Él convirtió el agua en vino. ¿Ok? Y el nazareo no podía violar su voto. Eso es más o menos por cuanto al capítulo 6, capítulo 7, nos va a hablar otra vez de las ofrendas, ¿no? Que se presentaron. Cada jefe de las tribus fue presentando, digamos, ofrendas, y nos va a hablar también el capítulo 8 de la dedicación de los levitas, ¿no? Para su ministerio. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda? No. No. ¿Ok? Entonces, vamos en el 9. Aquí van a celebrar, ya casi voy a llegar a donde sí me voy a enfocar, ¿eh? O sea, aquí nada más estamos dando como un bosquejo general, porque les digo, no es ir capítulo por capítulo en el Antiguo Testamento. Entonces, el 9 y el 10, o sea, todos los capítulos 9, por ejemplo, y 10, nos van a hablar de cómo Dios guiaba a su pueblo, ¿no? Y ahí hay un tema por cuanto a las trompetas que tenían que sonar para que el pueblo entendiera la dirección de Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente era la nube y las trompetas son la manera en la cual Dios los va a estar guiando. Ustedes se acuerdan que cuando la nube se movía, el pueblo se movía, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo iban a marchar. Entonces ya estamos en el 10 acá, sí, en el 10-11 los israelitas dicen, dejan el Sinaí. Por fin ya se mueven del Sinaí, donde estuvieron por un largo tiempo. ¿Ok? Durante el segundo año, después de que Israel sale de su esclavitud en Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas dicen que salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar al otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Ok? Entonces, todo esto fue cómo nos vamos a mover, para qué van a servir las trompetas, cuando se toca una trompeta, cuando se toquen dos trompetas, etcétera, etcétera, pero por fin el pueblo sale ya del Sinaí, de donde recibió la ley. Ahí los dejamos en Éxodo, ¿se acuerdan? Ahí comenzamos Éxodo con los 10 mandamientos. Entonces, por fin, después de 2 libros bíblicos, el pueblo sale del Sinaí. ¿Ok? Y nos dice, bueno, pues cómo iban marchando, etcétera, etcétera. Y llegamos al capítulo 11. Ahora, aquí en el capítulo 11 empieza la rebelión. No la rebelión definitiva, que fue castigada de manera soberanamente fuerte, sino la animadversión del pueblo hacia Dios. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Noten, esto es ¿qué? 2 oraciones, 2.5 oraciones. Y básicamente nos dice, poco tiempo después de que el pueblo sale del Sinaí, después de todo lo que ha visto y después de todo lo que ya sabe, empieza a experimentar privaciones. Es decir, al final Dios le está probando en un desierto. Pero la respuesta del pueblo a las privaciones que enfrentaba fue quejarse. La queja, por eso les digo, es uno de los pecados más castigados por Dios. No parece muy grave, no parece muy abominable, pero el quejarse es decir cosas. ¿Cómo qué cosas decimos cuando nos quejamos? Digo, vamos, si no me refiero a lo que tú dices, sino lo que realmente dices cuando te quejas. Si yo me quejo de la prueba donde Dios me puso, por lo menos le estoy diciendo a Dios, no sabes lo que estás haciendo. No eres tan sabio como tú dices ser. Yo sé lo que es mejor para mí. O no eres bueno. No eres tan bueno como dices ser. Yo soy mejor que tú. O no me amas en realidad. O
Todo esto lo podemos entonces resumir en, eres un mentiroso. Todo lo que dices no es cierto. Todo lo que dices de que buscas mi bien, de que tú eres poderoso, de que estás siempre conmigo, de que tú sabes lo que estás haciendo, no es cierto. Cuando tú te quejas, tú y yo le estamos diciendo eso a Dios. Entonces, cuando Dios escucha lo que el pueblo está diciendo, su enojo se enciende, su ira se enciende, y de inmediato, ¿qué hizo Dios? Fuego, quémate a unos cuantos ahí en el campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Noten la mediación de Moisés. Cómo tiene que ser él quien intercede por el pueblo para que Dios apacigüe su ira. Después, ese lugar fue conocido como Tavera, que significa, ok, vamos, el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Tú te quejas, Dios te juzga. Tú te quejas, Israel, Dios te achicharra. Tú te quejas y Dios carbonizó a unos cuantos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. Oye, se acaban de quejar hace 2 versículos y ya Dios carbonizó a unos y otra vez están volviendo a quejar. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Sabes qué? Dios no sabe lo que haces. Tú me estás dando este maná y es una muestra de tu amor misericordioso, de tu provisión amorosa. Ya me harté de tu maná. Ya me cansé. Ya no tengo hambre. Luego te explica qué era el maná. Dice que era parecido a unas semillitas como de cilantro y era de un color, vamos, amarillo claro, como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo y con el maná, bueno, pues se preparaba, digamos, vamos, harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero, luego lo ponían en una olla para que hirviera para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Dios les puso una panadería en el desierto. Dios les daba todo para que hicieran pastelitos, para que comieran pan en el desierto donde no crece nada. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Dios estaba mostrando su amorosa provisión. Ahí está tu maná. No, ya no quiero este maná. Yo quiero lo que tenía antes en Egipto. No quiero lo que tú me das hoy, quiero lo que me quitaste. Dice que Moisés entonces escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, la gente se estaba quejando y el Señor se enfureció. Otra vez, lo acaban de ver actuar contra su queja. No les importa. El Señor se enfureció. Moisés estaba también muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré, los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara yo en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esa miseria. ¿Quién se está quejando también? Moisés. Esto es una queja. Entonces ya no solo es el pueblo, ahora es el siervo de Dios, líder del pueblo, que Dios escogió para una misión, que se está quejando con Dios. Y él se queja porque el pueblo lo está atosigando, ya no los aguanta. No, o sea, digo, de verdad, esta frase de acá, esta frase de acá, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Es claramente un deseo de Moisés por la muerte. Prefiero morirme. Si voy a seguir viviendo así, prefiero morir. Así que hazme ese favor, mátame ya y ahórrame esta miseria.
En la Biblia hay personas que de repente expresan ideas suicidas. Digo, no propiamente como que él se quiere matar, pero sí como de desear la muerte. Y aquí lo está haciendo Moisés, el gran campeón de la fe. Y entonces Dios, siendo paciente con Moisés, ¿qué le dice? Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos, jefes de Israel, llévalos al tabernáculo para que permanezca junto a ti. Yo descenderé y hablaré contigo, tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos también, llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Ante la queja de Moisés, Dios responde con misericordia y le dice, a ver, te voy a mandar gente que te ayude. Ya, tranquilo. Ahora también dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Noten que Dios aquí dice que estaba enfurecido. Y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Dios les va a dar lo que quieren, pero hasta que les dé asco. Y siguen acá leyendo y dice Moisés, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, eso no podría satisfacerlos. O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo perdió su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Entonces dice que le comunicó al pueblo todas las palabras del Señor, juntó a los ancianos que se convirtieron como en sus jueces, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Dios les mandó codornices. Aquí dice que nadie recogió menos de 2 kilos. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar se llamó Kibrot Hatava, que significa tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Dios juzgando de una manera muy fuerte a su pueblo por su queja. Y ya voy a terminar, nada más me voy a aventar esto rapidísimo, ya es chiquitito, porque quiero que vean que no solo es el pueblo. Ya vimos que Moisés, pero también la oficialidad religiosa de Israel en el sacerdote. Mientras estaban en Hazerot, dice que Miriam, ella es hermana de él y de Moisés. Dice que Miriam y su hermano, que es el sumo sacerdote, vamos, Aarón, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, oye, solamente Dios habla por medio de nuestro hermano Moisés. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Sus propios hermanos, sus hermanos de sangre, de carne, sus hermanos, o sea, su hermano y su hermana están murmurando contra Moisés. Oye, como que él se cree que solamente Dios habla por medio de él, ¿no? Yo digo que también por nosotros habla. El Señor los oyó. Y dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, al sacerdote, a su hermano, y a su hermana Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. ¿Y qué dijo? Vengan para acá, ¿quiénes? Miriam y Aarón, los llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Los hermanos de Moisés estaban murmurando contra Moisés y se estaban quejando
de que Moisés fuera el número uno. Y aquí estás hablando del sumo sacerdote, de la oficialidad religiosa de Israel. Es decir, todo en Israel está mal, todo es queja. El pueblo, Moisés, su hermano, su hermana. Y entonces Dios les regaña, Dios les mete una regañada y les dice, a ver, les voy a explicar algo. Nadie jamás me verá como me ve Moisés. Yo a él le hablo cara a cara, no como le hablarán los profetas, como en sueños, como en visiones, no, él me ve. Ahora, si yo tengo tal cercanía con Moisés, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi suegro, perdón, a mi siervo? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Dios está enojado con todos en Israel. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Entonces Dios se va y resultado de su juicio, Miriam queda leprosa. La piel llena de llagas, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición, porque una persona con lepra está descomponiéndose en la piel. Entonces, cuando el sumo sacerdote ve que su hermana termina leprosa en un instante, va con Moisés y le dice, por favor, no nos castigues. Pecamos, cometimos este pecado con necedad. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes, pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Y viene una pregunta bien interesante. ¿Qué no se supone que los dos se quejaron? ¿Qué no se supone que aquí Dios los llamó a los dos y los regañó a los dos? Pero al final el castigo solo vino sobre Miriam y no sobre Aarón. ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea? Y ya con esto termino. ¿Nadie? No. No. La respuesta que sistematizas de toda la Biblia es porque Él quiso, por gracia para Aarón. Oye, aquí le quiso dar gracia a Aarón y no a Miriam, sí. Que no acaso, dice Pablo en Romanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de él que tiene misericordia. Por gracia. Todo es por gracia, dice Charles Spurgeon. Todo por gracia. Por gracia le pasó el castigo al sumo sacerdote, pero se lo impuso a Miriam. Porque era lo mejor que Dios podía haber hecho en ese momento, por eso lo hizo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero ¿por qué no castigó entonces al sumo sacerdote? Por gracia. Por lo mismo que muchas veces a ti y a mí, cuando estamos pecando, no nos cae lepra. Por gracia. Porque hoy te la volteo, ¿no? Digo, oye, qué pregunta tan interesante. ¿Por qué a Miriam sí le dio lepra y por qué no a su hermano? ¿Por qué no te da a ti lepra o por qué no caes muerto cuando te quejas de Dios? Creo que esa es la primera pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Por qué a mí no? Porque aquí nosotros somos como Aarón. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de Dios y Dios ha tenido misericordia. Por gracia. Ahora vamos a ver después que Dios disciplina temporalmente a Miriam, pero ella es una verdadera creyente. Entonces Dios le permite regresar al campamento cuando pasa su castigo. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios, como dice Hebreos, es una demostración de su amor y de su justicia. Pero hay veces que Dios te disciplina y hay veces que te da tiempo. ¿Y por qué a él sí y a él no? Retomo las palabras de Jesús cuando ya está resucitado, cuando ya restauró a Pedro
al ministerio, cuando básicamente Cristo pues le dice a Pedro que él va a morir como un mártir crucificado por el Evangelio, y a Juan no. Y entonces, cuando le dicen eso a Pedro, pues Pedro como que se voltea con Jesús y le dice, oye, ¿y Juan qué onda? Y Pedro le dice, a ti qué te importa, básicamente, tú sígueme, se acabó, sígueme tú. A ti qué es lo que yo haga con Juan. ¿Me explico? Pero al voltearnos esto, porque digo, este pasaje me encanta por eso, al voltear esta pregunta de, oye, ¿por qué si a él y a no? Y estamos pensando, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué no te has muerto después de tus quejas y mis quejas contra Dios? ¿Por qué te ha tratado y me ha tratado Dios con tanta misericordia y con tanta compasión? Porque la queja lo que muestra es la ingratitud de nuestro corazón humano. Y nuestra queja nos abre a la necesidad de la disciplina divina. Si bien no estamos en el pacto mosaico, Dios es inmutable y no cambia, y nuestra desobediencia y nuestra queja nos abre a la retribución pactual de Dios. Entonces aquí nos vamos a quedar. Avanzamos un trecho considerable. Nos quedamos en el capítulo 13, si el Señor lo dispone y nos permite. La próxima semana continuamos aquí. Y aquí vamos a entrar ya, creo yo, al punto pivotal del libro, cuando 12 espías exploran Canaán. Aquí es donde ahora sí todo se va de mal en peor. Noten que acaban de salir de Sinaí, Dios ya les ha probado, han fracasado rotundamente. No importa el juicio de Dios que han visto, ellos siguen quejándose. No importa lo que acaban de ver, de que Dios ya castigó a estos y a los otros, ellos se siguen quejando porque nuestro corazón así es. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que vimos el día de hoy? No. No. Bueno, pues gracias a Dios, si no hay dudas, preguntas ni nada, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.